Buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta primera emisión de Huevos Revueltos con Política en vivo. Este es un experimento que ya les habíamos adelantado en el episodio de hoy de Huevos Revueltos con Política. Vamos a empezar a hacer un videocast cada vez que La Silla Vacía tenga una investigación relevante, que esté poniendo agenda y de la que ustedes estén hablando. Así que cada vez que suceda, pues vamos a estar acá. Así que, no sé, hagan lo que tienen que hacer usualmente en YouTube. Poner la campanita, suscribirse, avisarle a todos sus contactos si quieren conectarse con nosotras aquí en La Silla Vacía, porque cada vez que ocurre una investigación relevante, acá vamos a estar en lo que llamamos la cocina política, que es el lugar donde grabamos los huevos revueltos. Y arrancamos estas emisiones de videocast hablando de una investigación que sigue dando de qué hablar, justamente porque el país político sigue hablando de lo que sucedió el 8 de febrero, cuando la Corte estaba votando para elegir a la próxima fiscal general de la Nación. Ha habido mucho ruido sobre ese tema, pero entre tanto ruido hay 4 cosas que ya tenemos claras. La primera es que el presidente llamó a las movilizaciones de ese día. La segunda, que por horas hubo un bloqueo que impidió que la gente que estaba dentro de la Corte Suprema, dentro del Palacio de Justicia, pudiera salir de ahí. La tercera, que por orden del presidente, el ESMAD intervino al final de la tarde y se desbloquearon las calles del Palacio de Justicia. Y la cuarta cosa que ya tenemos clara es que Activistas por el Cambio, que es un colectivo digital muy cercano a la presidencia de la República, estuvo presente en esos bloqueos. Y eso lo sabemos porque La Silla Vacía tiene pruebas documentales de eso. Así que para hablar y ahondar en este tema, invité a nuestra primera invitada de este videocast, que es Ginette Prieto, la coordinadora de investigaciones de La Silla. Muchas gracias por estar por acá y bienvenida. Tati, qué emoción estar acá estrenando este nuevo formato y bienvenidos a todos y qué emoción. Qué emoción, ¿cierto? Bueno, la unidad investigativa pues viene siguiéndole el paso a Activistas por el Cambio durante un buen rato. ¿Por qué nos tiene que importar este grupo? Bueno, cómo nos fijamos en él es como una de las cosas que muestran como el seguimiento que ha hecho La Silla como al gobierno del presidente Petro. Todo arrancó porque Xavier Vendrell, que es un catalán que venía de ser estratega de la campaña de Petro, en una entrevista a Caracol Radio habló de los activistas y dijo que él era el coordinador de un grupo de 83,000 personas que servía para amplificar mensajes. Y también dijo ahí que ellos estuvieron en la campaña, cayeron a los testigos electorales y que por esa razón ellos había, pues que por esos servicios se había cobrado, por lo menos particularmente él como coordinador de los testigos y demás, y pues eso nos hizo voltear la mirada hacia la financiación de la campaña del presidente Petro para ver cuánto habían pagado y cómo y por qué. Claro, y sobre todo alguien con 83,000 personas a cargo. Hay que mirarlo. Exactamente. Y entonces, pues ahí nos dimos cuenta que, por un lado, la operación de testigos electorales no estaba registrada, ni el pago al estratega. Y por otro, cuando él sale a dar esa información, personas nos empiezan a contactar contándonos los detalles de Activistas por el Cambio. ¿Ese era el nombre en ese momento? No, ellos iniciaron llamándose Guardianes del Cambio. Ese apelativo de guardián tiene que ver con que Petro los llamó así para custodiar la democracia. Eran los guardianes de la democracia, en este caso del conteo de votos, porque Petro en su momento alertó sobre un presunto fraude. De acuerdo. Y entonces, ese grupo, cuando ya empezamos como a indagar sobre el grupo y demás, nos cuentan como que es una cúpula de entre 15 y 20 jóvenes que seguían órdenes directas del catalán Vendrell, que pues es además una persona que recibe nacionalidad express a los 15, 20 días de que se posesiona el presidente Petro. Con otros 2 españoles, Seba Ferrer y Manel Grau, que es un empresario que también viene de España. Y entonces nos empiezan a contar cómo es la mecánica. Entonces nos dicen, mira, hay unas 15, 20 personas que trabajaron de la mano de Vendrell. Ellos tenían la función de conectar con las regiones para que en las regiones cada líder o cada persona que pues era afín a la campaña se inscribiera como testigo y así generar la mega operación. Entonces, pues ellos, además, dentro de lo que investigamos, pues dentro de la información que empezó a aparecer, ahí fue la primera vez que nos apareció el nombre de Ingenial Media. Ingenial Media, que es la empresa
que la campaña dice que le pagó hasta las 4 de la tarde del día de las elecciones y que a las 4:01 empezó a ser pagada por la Colombia Humana. Sí, esa porque misma ese día no existe, ya ese día no es un día de campaña. Exactamente, con ese argumento. Entonces, entre lo que empezamos a averiguar, notamos y pues apareció este nombre. Resulta que en Ingenial Media, en efecto, trabajaban las 20 personas. O quiero decir, en las oficinas de Ingenial Media, no para Ingenial Media, sino en las oficinas de Ingenial Media trabajaban estas 20 personas y también aparecía Vendrell para coordinar esta operación que se hizo durante la campaña, ¿no? Esto no fue posterior a la campaña, no durante la 4:01. campaña. Exactamente. Y con base en eso, pues hablamos por primera vez con Diego Buitrago, que se llama la cabeza de Ingenial Media, y esta persona, pues le preguntamos directamente, ¿usted pagó a la gente de Vendrell? ¿Usted pagó a Vendrell? ¿O usted pagó a los testigos electorales? Esa persona dijo que no, dijo que incluso la campaña le había pedido que pagara a las personas que trabajaban con Vendrell, a esos 20, y que él se había negado porque su contrato no le daba para eso, o sea, el contrato que él tenía firmado con la campaña. Entonces, pues digamos que ahí es donde empieza a avanzar esto. Voy a mirar mis apuntes, Tatiana, porque es mucha información y no quiero perderme un poco. Claro, porque arrancamos con activistas por el cambio, se llama Guardianes por el Cambio. Antes de la elección del presidente Gustavo Petro, el presidente Gustavo Petro gana la presidencia, se posesiona, pero a partir de octubre de 2022 es que Activistas por el Cambio empieza a llamarse así y el presidente también les da como una especie de, entre comillas, bendición. Es cierto, sí, ahí ya encaminaste otra vez todo. Entonces resulta que pues pasa la campaña, pasa la elección, el presidente se posesiona. Para octubre se programa un lanzamiento de Guardianes por el Cambio que adoptó el nombre de Activistas por el Cambio, que es lo que conocemos ahora. Esos activistas, en Petro, el lanzamiento se hizo en Montería y Petro les envió un video diciéndoles que él les encomendaba la tarea de movilizar el poder popular porque esa era la manera de sostener el gobierno del cambio. Y de ahí es que le entrega ese mandato como a este grupo de jóvenes que heredaron la base de datos de los testigos electorales y que mantienen la manera de conectarse con todas estas personas que hicieron de alguna manera parte de la campaña. Y esa es la primera vez como específica en la que el presidente nuevamente los bendice. A ver, para tener en cuenta que un presidente de la República esté en un evento es primero muy complicado. Que mande un video ya es todo un privilegio y les da el mandato pues de lo que él llama la movilización popular. Y además, por ejemplo, encontramos fotos de que los detalles de ese lanzamiento fueron acordados específicamente en el Palacio de Nariño con personal del Palacio de Nariño que antes hacía parte de Guardianes del Cambio. Estos muchachos, después de la posesión, varios de ellos empiezan a ubicarse en cargos estratégicos. Entonces, entró a la SAE, entraron a la presidencia, entraron al DPS, a universidades públicas, como delegados de consejos directivos por parte del presidente. A la UIS, a la Francisco de Paula Santander de Cúcuta y también a la Universidad Nacional. Exacto. Y esos son lugares, los que mencionas, DPS, la SAE y la presidencia, pues donde hay gente del llavero del presidente. De acuerdo. Lo que muestra la cercanía y como el hecho de que Activistas del Cambio no es un colectivo de simpatizantes alejado del presidente o que no tiene interlocución, sino que realmente tiene interlocución, es cercano y que se encarga de defender banderas del presidente, se encarga de defender al gobierno de los escándalos en redes. Entonces, no sé, cuando Irene Vélez estaba muy de moda en medio de las conversaciones como del país por sus salidas en falso, Activistas del Cambio hacía piezas en defensa de ella. Es un poco, o también cuando quieren explicar una bandera del gobierno, la que sea, también hacen videos sobre eso. Y el presidente también les dijo que ellos tenían un alcance, digamos, donde el Estado no podía llegar, veredas y municipios, y es básicamente por la conexión que tienen con los líderes, 83,000 líderes, pagos y no, que fueron testigos electorales. Exactamente. Y pues aquí hay algo clave y es que pues como ellos hicieron parte de la estrategia de testigos electorales, que es algo que está en investigación por la Fiscalía del Consejo Nacional Electoral, pues ellos también son sujetos de investigación en estos momentos. Claro. Con el trasegar que nos estás contando, llegamos al 8 de febrero. La Corte Suprema está en su votación para elegir a la fiscal general. Es la tercera ronda de votaciones. Ya habían pasado las manifestaciones en la fiscalía. La manifestación se dirige al Palacio de Justicia, que queda ahí al frente de la Plaza de Bolívar,
Y luego se da la noticia de que ninguna de las ternadas tiene los 16 votos. Y ya ahí la cosa empieza a escalar. ¿Cómo nos damos cuenta que Activistas por el Cambio está en ese lugar de las manifestaciones? Bueno, yo creo que ahí sería chévere hacer una línea de tiempo un poco como para que nos ubiquemos en qué estaba pasando, porque aquí también entra un poco lo que estaba sucediendo en redes sociales, particularmente en X en ese momento. Entonces, hay una hora clave que es las 3:37 de la tarde. ¿Qué pasó ahí? A esa hora sale de la cuenta de Activistas del Cambio un trino que decía que los magistrados no debían salir hasta que eligieran fiscal, y en mayúsculas decía "no me salen", con signos de admiración. Nadie me sale. A esa hora, perdón, si nadie me sale. Eso fue a las 3:37, tengámoslo en mente. Ellos luego, unos minutos después de que empieza a hacer, de que empieza a hacer screenshots con el trino y gente reclamándoles y demás, lo borran, dicen, esto no nos representa, fue alguien que cogió nuestras redes, no explican quién, pero más allá de eso, La Silla grabó que a las 3:33 había personas de Activistas del Cambio a un costado del Palacio de Justicia por una de las salidas vehiculares, bloqueando esa salida y con un megáfono promoviendo el bloqueo a la corte. Estaba sosteniendo una persona con el logo en una gorra que ellos suelen como tener ese distintivo, y un cartel que estaba colgado en una de las salidas con el logo de Activistas del Cambio, estaba sosteniendo un megáfono, y la persona que hablaba estaba diciendo y tenemos que bloquear la corte porque si no la corte hace marrullerías con la elección del fiscal general, de la fiscal general, era básicamente el mensaje que daban. Y es decir, 3:33 ocurre esto, a las 3:37 ocurre el trino y minutos después lo borran. Exactamente. Esa frase "nadie me sale" ya la habían dicho previamente en esa cuenta de Twitter de Activistas por el Cambio. Exactamente, y la habían hecho también presionando la elección del fiscal. Activistas del Cambio, desde el momento en el que se empieza a tensar la relación por la elección de la nueva fiscal, empezó a promover un hashtag que se llamaba Elección Fiscal Ya. Ese hashtag fue promovido por varias cuentas de la cúpula del petrismo en X y también por Activistas del Cambio. En uno de esos momentos, en los días previos, de esa misma cuenta sale una frase muy similar a la que ellos borran el día del 8 de febrero, y decía también "nadie me sale hasta que elija un fiscal". Volviendo al día del bloqueo, la presencia física de una persona de Activistas por el Cambio y además, pues, la pancarta se mantuvo en las afueras de la Corte Suprema después de que se borró el trino de las 3:37. Sí, nosotros también captamos fotos más o menos a las 4:50, 4:55 de la tarde, de personas que seguían, pues de la misma persona y la misma pancarta que seguía ahí en el mismo lugar del bloqueo. 5 minutos después es que Petro tiene que mandar al antiguo SMAT para que vuelva a limpiar las vías para que los magistrados pudieran salir y pues se retomara pues lo que había pasado, se pudiera como distensionar finalmente todo lo que pasó en el día. Un ingrediente adicional de todo lo que estás contando y de esta receta de Activistas por el Cambio es básicamente la presencia de Xavier Vendrell, porque sigue muy ligado a lo que ocurrió con la formación de este grupo y, pues digamos, son vasos comunicantes también con la Casa de Nariño, porque tiene que importarnos el detalle de Xavier Vendrell con Activistas por el Cambio. Es muy clave, Tati, porque Xavier Vendrell está investigado en España por promover disturbios. Él, como ya les decíamos al inicio, es un estratega que fue nacionalizado por Petro, pero en España tiene graves líos. Unos son por corrupción y los otros por promover disturbios. En 2019, según interceptaciones que tiene la justicia española, él promovió que manifestaciones que se hicieron en diferentes puntos de Barcelona en medio de la disputa del separatismo y las personas que prefieren un gobierno completo en España, sí. Movió gente a puntos donde la tensión ya estaba tan alta que terminaron heridos tanto civiles como de policía. Plazas, el aeropuerto de Barcelona, el Camp Nou, que es el estadio donde juega el Barcelona. Exacto, y la vía principal entre Francia y España. Wow. Todos esos puntos sufrieron bloqueos y graves disturbios a través de un grupo ciberactivista que se llamaba Tsunami Democratic. Y lo que prueba la justicia española, lo que está
está en estos momentos en juicio y demás, a través de interceptaciones que vinculan a Vendrell, es que él hizo que gente se moviera para estallar la chispa dentro de esos sitios donde la tensión ya estaba muy alta, que terminan en graves confrontaciones. Y un poco allá pasó como el mismo escenario de acá en el estallido social, entonces jóvenes que perdieron ojos por balas de goma, policías que terminaron en UCI. Wow. O sea, se vivió un escenario tan complicado que pues lo que pone de manifiesto o lo que enciende la alarma en este caso es que una persona que está investigada por esos hechos en España ahora está coordinando un colectivo también ciberactivista en Colombia que ya probamos por primera vez, estaba promoviendo un bloqueo a la Corte Suprema de Justicia. Xavier Vendrell, ¿qué está haciendo ahorita? Pues lo último que vimos es que firmó un contrato con el Ministerio de Trabajo para asesorar al Ministerio de Trabajo que iba hasta diciembre del año pasado. Esta es una prueba más de esa serie de contradicciones en el discurso del presidente de lo que pasó el 8 de febrero. Entonces, que no hubo bloqueos, sí los hubo, que lo difícil fueron 10 segundos y pues, digamos, duró un poco más. Pero digamos, este ingrediente de tener activistas por el cambio en esta receta de los bloqueos y las manifestaciones del 8 de febrero que nos dice de la forma en que el presidente también está moviendo esas movilizaciones. Pues mira, Tati, en ese punto nosotros no sabemos si Petro mandó a bloquear la Corte, pero lo que sí sabemos es que personas con una conexión directa con Palacio, que promueven políticas de Petro, que mantienen interlocución directa con las personas que hacen parte del gobierno, sí participaron en actividades que bloquearon la movilidad de los magistrados el 8 de febrero. Entonces, lo que esto muestra es que las cosas se pueden salir de control muy rápido si se hacen de esa manera. Afortunadamente nada se salió de control mucho el 8 de febrero, pero estuvimos a 2 rayitas de que sucediera. El presidente de la Corte Constitucional pidió aplazar indefinidamente la elección, pero de todas maneras el presidente de la Corte Suprema sí le dijo como fresco que nosotros lidiamos con eso y lo definiremos el próximo 22. Ginette, muchas gracias por pasar por acá. A ti, Tati, qué emoción es tener este nuevo formato. Bueno, entonces ya saben, cada vez que la silla vacía tenga una investigación que esté poniendo agenda y que ustedes estén hablando de ella, pues nos encontramos aquí en el videocast de Huevos Revueltos con Política. Si no lo han hecho, suscríbanse, activen la campana, avísenle a la otra gente que ustedes crean que le pueda gustar este formato. Síganos en todas las redes para no perderse de nuestras emisiones. Esta producción fue hecha por Marcela Becerra, por Juanita Escobar, por Fernando Cruz, que es el productor de Huevos Revueltos. Yo soy Tatiana Duque y nos vemos pronto. ¡Chao!